Hola, soy Julio Contreras. Bienvenidos a ¿Qué dice el texto? El día de hoy estudiaremos el libro de Colosenses, capítulo 3, versículo 22, hasta capítulo 4, versículo 1. Déjame leerte el texto que en esta ocasión es muy especial. Versículo 22 dice: Siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor, y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Mas el que hace injusticia, recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. Y capítulo 4, versículo 1 dice: Amos, haced lo que es justo y recto con vuestros siervos, sabiendo que también vosotros tenéis un amo en los cielos. Ok, ¿qué dice este texto? Este es, por supuesto, la continuación del estudio de cómo Pablo enseña a los de Colosas a comportarse en el oikos, las relaciones que hemos visto que se componen entre esposo y esposa, los esposos, entre padres e hijos, y ahora estamos viendo la relación que nosotros llamaríamos laboral, entre siervos y amos. Ahora, por supuesto, esta tercera relación, que es laboral, comienza hablándole a los siervos. El término aquí es doulos y se refiere literalmente a un esclavo. Para aquellos que tienen siempre la inquietud de que la Biblia defiende la esclavitud, la respuesta es no, la Biblia no defiende la esclavitud. Pero la esclavitud era una realidad en el tiempo de Jesús y el tiempo de Pablo, como lo son cualquiera de las realidades políticas, sociopolíticas el día de hoy. Y la idea de la Biblia no es luchar contra las realidades sociopolíticas, sino producir una relación entre Dios y el hombre de manera individual para que las realidades sociales cambien. Entonces habla a quienes se encuentran en una circunstancia de esclavitud. Por supuesto, el término en otras ocasiones, como el libro de Mateo, es traducido como un siervo y nosotros lo vamos a ver como un empleado. Aunque no somos esclavos propiamente, pero doulos se refería a los siervos que eran esclavos y podía también de alguna forma referirse a los que no son esclavos. La instrucción que da a ellos que están dentro de la estructura de autoridad del oikos es una instrucción muy similar a la que le dio a los hijos para tratar con los padres. Y tú lo recuerdas, ¿verdad? Vimos que esta es una instrucción que tiene que ver con prestar atención. Es exactamente la misma, es estar listos, dispuestos, decíamos nosotros, a obedecer, a recibir órdenes. Entonces, en la relación entre un empleado y su jefe, hay una relación de autoridad en la cual el que está debajo, si puedo utilizar ese término, de hecho esta palabra upa quiere decir eso, debajo, tiene que tener la disposición a tratar con sus amos de la forma correcta. Ahora, muy interesante, la palabra para amos es, por supuesto, el término curios, que es usado para el Señor y está hablando de la autoridad superior, pero dice que estos amos son terrenales, sarcos. De hecho, es amos en la carne, eso es lo que está diciendo. Y está recordándonos a todos nosotros que la idea de la autoridad debe de reconocerse aun cuando la persona está en la carne. No tiene que ser un hombre espiritual para que tomes la decisión de someterte al sistema de autoridad. Pero dice que la forma como tienes que hacerlo es no sirviendo al ojo. Eso es el término griego es interesante porque es una mezcla de términos que tú conoces. Oftalmo, como cualquier oftalmólogo, ¿verdad? Que habla de los ojos, por supuesto. Pero luego es oftalmoduleia. Este es doulos. Es al servicio del ojo, literalmente. Lo que está diciendo es, no trabajen no solo cuando estás siendo supervisado. Por supuesto, ¿verdad? Muchos
que mientras tienen a un supervisor y la persona le está viendo, entonces estos están dispuestos a obedecer. La respuesta es que no debe ser solamente cuando está sirviendo al ojo, porque esto lo hacen únicamente para agradar a los hombres. Y la propuesta de Pablo, la propuesta del Espíritu Santo para los siervos, no es agradar a los hombres. Fíjate qué tremendo, no es agradar a los hombres, sino que tiene que ser, la disposición es el temor a Dios. Ahora, para esto se requiere tener un corazón sincero. Muy interesante. Fíjate, la palabra para agradar, aquí hay varios términos que vale la pena recordar. El término para agradar agradar a los hombres. Es una composición de términos antroparescos que está hablando precisamente de quedar bien con los hombres, y eso es lo que Pablo está diciendo que no debe suceder, sino que el corazón tiene que ser sincero, y nosotros diríamos sin doblez. No tiene que tener dos direcciones. Solamente hay una persona a quien podemos temer o que debemos temer, y no es a los amos, es a Dios. La razón por la cual un siervo o un empleado, diríamos nosotros ahora, tiene que respetar el principio de autoridad no es por temor a los jefes, a los amos, a aquellas personas a quien le han contratado. El día de hoy le llamaríamos jefe o patrono, como quieras llamarle, pero no es a este tipo de persona. No tiene que ser tampoco para ser visto nada más, y entonces cuando no eres visto hacer lo que quieras, sino que tiene que haber una sola dirección del temor, y ese temor tiene que ser a Dios. En otras palabras, en el sistema de autoridad, a quien tenemos que temer es a Dios. Pero el pasaje no se queda ahí, y quizás déjame borrar todo esto para hacerte una observación más respecto al temor a Dios. La razón por qué debes temer a Dios y no a los amos terrenales es porque los amos terrenales tienen su ojo sobre ti ocasionalmente, pero Dios te ve constantemente. Esta idea de obedecer, si obedecer fuera únicamente cuando los amos terrenales te ven o están supervisándote, entonces esto sería muy ocasional. Y como vas a ver en unos instantes, el propósito de todo esto es el desarrollo del carácter de los siervos. Y para eso tienes que recordar que estás ante la presencia constante, ante la supervisión constante, debajo del ojo constante de Dios. Y es a Dios entonces a quien hay que temer. ¿Qué dice el versículo siguiente? En el versículo 23 va a decir que todo lo que los amos hicieran, y mira la cantidad de ocasiones en que se menciona la idea de hacer, dice que tiene que hacerse de corazón. Ahora, el término para acá no es cardias, como algunos pensarían, no es con el cardias, es con el psique, es con el alma. Y habla de la intensidad del trabajo. Habla de hacer las cosas con ganas, con fuerzas, con el corazón, o sea, meter el todo tuyo. Todo lo que hagáis, le está diciendo, hay que hacerlo. Nosotros usaríamos todas estas expresiones en nuestro castellano actual, ¿verdad? Calidad, con fuerza, con excelencia. Aún tenemos algunas expresiones muy actuales, con todo. O sea, se tiene que hacer con todo, es lo que está diciendo. Porque no lo estamos haciendo para los amos terrenales, sino que lo que hagamos, aunque estemos siendo pagados por alguien más, es como para el Señor, no para los hombres. Este concepto es importantísimo. En la ética cristiana de trabajo, trabajamos para el Señor. Quizás es una empresa la que te paga, pero realmente nosotros estamos puestos para servir al Señor, estemos donde estemos, teniendo cuidado, por supuesto, de abandonar la dicotomía. Tú lo has escuchado en muchas ocasiones. Algunos piensan que hay un área secular y la otra es religiosa. En el área religiosa tú sirves a Dios, y que en el área secular Dios no tiene nada que ver o mucho que ver. Bueno, el pasaje está diciendo que esto no existe, que no hay secular religioso, que hay una sola cosa que es espiritual, una sola sección de la vida que es espiritual, y que allí, aunque trabajemos en lo secular para una empresa, es al Señor a quien servimos. Y es por eso que tenemos que recordar que no debemos esperar necesariamente la recompensa de
del jefe secular que tengamos, porque lo que tenemos que recordar es que del Señor vamos a recibir la recompensa de la herencia. Esto, por supuesto, en el libro de Colosenses y en lo demás, habla de una recompensa eterna. Y está diciendo, quienes estemos dispuestos a trabajar como para el Señor, vamos, y recordando que al Señor, a Jesús, a Cristo, el Señor servís, vamos a recibir una recompensa de Él directamente. Está hablando de trabajar con ganas, con intensidad y recibir una recompensa eterna por esta disposición, por esta ética cristiana de trabajo. Sin embargo, algunos pudieran tomar la decisión, y esta palabra más, yo te recuerdo qué quiere decir, pero, ¿verdad? Es un contraste. Algunos podrían decir, pero en mi caso yo no lo voy a hacer así. Entonces ya no vas a hacer de corazón, sino que vas a hacer injusticia. Injusticia es todo aquello que no es justo, que no es correcto, que no está dentro de todo el parámetro que Dios está puesto. Entonces está diciendo, quien tome la decisión de obrar separado de todas estas otras ideas que Dios está poniendo, tiene que darse cuenta que va a recibir la injusticia que hiciere. Fíjate cuántas veces se menciona la palabra hacer aquí. Y tú podrías encontrar algunas atenuantes a lo que estás pensando hacer, pero dice la Biblia, no hay tal cosa. No hay acepción de personas. Sabes que ese es un término que a menudo es malentendido. Esta es una sola palabra en griego, es la palabra prosopolepsia, que literalmente quiere decir favoritismo. Dios no acepta que algunos vivan en la injusticia y las cosas sigan como que nada está pasando. Está diciendo, si tú tomas la decisión de no hacer todo con el alma, con toda la intensidad posible, con ganas, y aquí hay otro montón de términos que me vienen a la mente, ¿verdad? Si tú decides holgazanear o ser haragán o hacer las cosas con baja calidad a propósito, si tú estás desinteresado en tu trabajo, todas estas ideas que le restan la calidad que un cristiano debería proponer para su empresa, para aquellos a quienes sirve. Dice, estás faltando al Señor, y Dios no tiene favoritos. Él no va a encontrar una razón por la cual está bien que tú lo hagas. Dice que tarde o temprano vas a recibir la injusticia que hicieres, lo cual puede ser una realidad terrenal. Es posible, ¿verdad? O sea, si trabajas mal, te va a ir mal en tu trabajo. O puede ser una realidad eterna. Dios puede tratar contigo. Ahora, hay una instrucción última que tiene que ver con los jefes aquí, por supuesto. A los amos, y la palabra para amos es curios. Es la misma palabra que se usa para describir al amo en los cielos, curios, o nosotros también le llamaríamos al Señor. Todas las veces que tú le has llamado Señor a Jesús, estás hablando del curios o quirios, como quieras decirlo. Pero a los amos se les pide hacer. Fíjate que no se les pide, no es pensar ni creer, sino que lo que va a decir, los amos tienen que tomar la decisión de vivir en base a un sistema en lo cual tratan a sus empleados de una manera justa. Justa es un término de lo más interesante, es el término dikaios aquí. Dikaios. Y habla de hacer lo equitativo desde la perspectiva bíblica. No es equitativo humano. Esto justo está definido en la Biblia por la Biblia misma. Es hacer lo correcto, es otra forma que diríamos, es hacer lo correcto, no por la cultura. Por eso algunas cosas como la esclavitud no son bien vistas, no deben ser, ni el maltrato que es generalizado, no por la cultura, ni siquiera por la legislación. Algunos piensan lo que yo tengo que hacer es obrar en base a la legislación. La legislación a veces se queda corta de la justicia. Y no puedes tú decir, yo voy a vivir de acuerdo a la ley humana, y para mí esto es lo justo. Lo justo o lo correcto es lo descrito por Dios. Dios dice que tenemos que juzgar con justos juicios y que sus justos juicios están en la palabra de Dios. Pero no solamente lo justo,
Dice que además tenemos que obrar, que los jefes tienen que obrar de forma recta. Y la palabra para recta es la palabra isotes, que literalmente quiere decir similar. Bueno, si tú has tomado alguna vez eh, alguna certificación ISO, de aquí viene, isotes, es similar o quiere decir también no solamente similar, sino que se podría también traducir como proporcional. Ahora, similar o proporcional ¿a qué? Porque tenemos que tratar a los que están bajo nuestra responsabilidad. Si tú eres un jefe y cuando eres un amos, un curios, puede ser un jefe en una empresa o puede ser un jefe en tu casa. Quizás solamente hay una persona. De hecho, este curios era primero pensado en una casa que en una empresa. Estaba hablando de aquellos del oikos, ¿te acuerdas? Pero si trabaja alguien para ti en tu casa o si tienes centenares de empleados en una empresa, tienes que no pensar ni creer, sino que hacer lo que es bíblicamente correcto en el trato con ellos. Y tienes que tratarlos similar o proporcionalmente. Y explica luego qué es esa similitud o proporción, sabiendo que también vosotros tenéis un amo en los cielos. O sea, Dios, este curios Señor segundo es un amo, fue traducido en mayúscula en nuestro caso, y es porque es Dios. Dios te trata en los cielos, a ti que eres el amo, de una forma. De esa misma manera, isotes, similar, proporcionalmente, si Dios te trata bien, entonces tú debes tratar bien a tus empleados. Si Dios el Señor es un amo en los cielos que te trata correctamente, te trata bien, entonces tú tienes que ser un amo que similar y proporcionalmente tratas a tus siervos bien. Si Él te tratara mal, entonces tú podrías decir, yo voy a seguir el ejemplo de Dios. Pero toda la gracia que hemos aprendido, toda la bondad, toda la tolerancia, todos los elementos que Dios tiene contigo, entonces también tú como jefe debes tener con aquellos que son tus empleados. Qué vergüenza cuando te llamas cristiano y tratas a tus empleados injustamente. Qué vergüenza cuando te llamas cristiano y trabajas de una manera en la cual no estás honrando a Dios con tu trabajo. Por eso Dios pone todos estos pensamientos aquí para que nosotros sepamos cómo relacionarnos entre empleados y jefes. Entonces déjame darte la idea final de esto. Yo te propongo que Colosenses 3, 22 al 4, 1 nos enseña que los empleados deben reconocer la autoridad que Dios da a sus jefes terrenales y rendir con la calidad e intensidad que rendirían si Dios fuera el jefe. Cristo recompensará esto y no rebajará su estándar, puesto que no tiene favoritos. Los jefes deben tratar bíblicamente a sus empleados con el tipo de trato que ellos reciben de Dios mismo. ¡Wow! ¡Qué idea! Estas son las relaciones laborales definidas por la Biblia. Los empleados, y tú y yo somos empleados en algún momento, o hemos sido empleados, debemos reconocer que hay un sistema de autoridad que Dios protege dentro de la sociedad. Y en esa autoridad los jefes terrenales en la carne, literalmente, han sido puestos para que nosotros operemos dentro de ese sistema de autoridad. Pero no solamente operemos, tenemos que rendir con la calidad e intensidad que rendiríamos si Dios mismo fuera el jefe, si Él fuera quien literalmente escribiera nuestros cheques. Cristo
que es a quien realmente servimos, Él nos va a recompensar por esto. Y cuando sea el momento de evaluar si lo hicimos bien, Él no va a rebajar su estándar. Si alguien obró con injusticia, entonces esa injusticia va a tener un pago, porque Cristo no tiene favoritos. No hay una forma en la cual nosotros podamos decir a Jesús: yo no cumplí este sistema que tú has puesto porque tú, ¿verdad?, tienes algo especial para mí. Por otro lado, los jefes tienen una responsabilidad gigantesca. Deben tratar de una forma bíblica, y podríamos usar el término justo, digno, a sus empleados. Esta forma bíblica no está limitada a lo que la ley pone. La justicia no está definida por el hombre, la justicia está definida por Dios. Salarios dignos, trato digno y, por supuesto, con el tipo de relación, de trato que reciben estos jefes de Dios mismo. Yo espero que si tú eres el jefe, trates bíblicamente a tus empleados, págales mejor que nadie, págales más allá de la ley, dales las mejores prestaciones posibles, porque esa es la forma como Dios te trata a ti. Dios no se basa únicamente en lo mínimo posible que una ley le limita a Él. Él está tratando de bendecirte de todas las maneras posibles. Y un buen jefe, un jefe bíblico, va a tomar esa decisión. ¡Wow! ¡Qué idea! Mira, si esto se aplicara, si los empleados trabajaran así y los jefes trabajaran así, no habría necesidad de sindicatos, ni de huelgas, ni de abogados, porque estaríamos cumpliendo el sistema de pensamiento que Dios propone en la Biblia. De hecho, déjame resumir esto de una forma simple. Yo te propongo que Colosenses 3, 22 a 4:1 nos muestra que las relaciones empleado-jefe son la plataforma ideal para ver si pensamos verdaderamente de forma bíblica. Piénsalo. Los empleados trabajan con todo lo que pueden, como que trabajaran para Dios. Los jefes los tratan de la mejor manera, como Dios los trata a ellos. Este es el pensamiento bíblico, la cosmovisión bíblica. Y podemos decir que pensamos de esta manera, pero realmente se revela. Podemos ver si tenemos este tipo de pensamiento cuando vemos la manera que rendimos en nuestro trabajo, la forma que hablamos de nuestros jefes, la manera en cómo trabajamos o la forma como tratamos a nuestros empleados, el tipo de trato digno que les damos. Si no, podemos hablar mucho de pensar bíblicamente, pero no va a ser cierto. ¡Wow! ¡Qué idea! Yo creo que Dios tiene razón. Las relaciones laborales son la plataforma ideal para revelar nuestra verdadera manera de pensar. Y el día de hoy que tenemos tantos empleados que siendo creyentes son pícaros en el trabajo, o tantos jefes que llamándose creyentes son pícaros como jefes. Qué importante es que este pasaje tan simple se ha llevado a la práctica. ¡Wow! ¡Qué idea! Eso es lo que dice el texto en Colosenses capítulo 3, versículo 22, hasta Colosenses capítulo 4, versículo 1.